Bienvenidos a Sol, Vino y Grazie Mille, un podcast ítalo-chileno donde el vino es solo el comienzo. Aquí hablamos de viajes, de cultura, de comida y de historias. Episodio número 18. La increíble historia de la Isla de las Rosas, el país que existió durante solo 55 días. Unas semanas atrás vi una película en Netflix que me gustó muchísimo y se la recomiendo. Se llama La increíble historia de la Isla de las Rosas. La increíble historia de l'Isola delle Rose. Y les confieso que cuando escuché por primera vez esta historia pensé que era una de esas leyendas italianas exageradas que van creciendo cada vez que alguien la vuelve a contar. Porque, ¿quién podría creer que un ingeniero italiano construyó una isla artificial en medio del mar Adriático y que después incluso declaró su independencia? Suena completamente absurdo. Pero resulta que gran parte de esta historia ocurrió de verdad. Y cuanto más investigaba, más me sorprendía. Porque detrás de la película existe una historia real, llena de ingenio, de rebeldía, de burocracia italiana, sueños imposibles y una pregunta que sigue siendo fascinante incluso hoy. ¿Qué harías si pudieras crear tu propio país? Y eso fue exactamente lo que intentó Giorgio Rosa. Así que hoy quiero llevarlos conmigo a la Riviera Romagnola, a las playas de Rímini, a la Italia de los años 60 y a una de las historias más insólitas que he descubierto desde que vivo aquí. Si hoy pensamos en Rímini, probablemente nos viene a la mente las vacaciones, con esas playas interminables, llenas de quitasoles, de colores, alineados perfectamente uno al lado de otro. Helados, bicicletas, aperitivos frente al mar, familias paseando en el lungomare al atardecer. Pero en los años 60, Rímini representaba algo mucho más grande. Representaba una nueva Italia, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba cambiando a una velocidad impresionante. La economía crecía, las carreteras se multiplicaban, cada vez más familias podían permitirse tener un automóvil. Y por primera vez, millones de italianos comenzaban a descubrir algo que hoy nos parece tan normal: las vacaciones. La Riviera Romagnola se transformó en uno de los símbolos de la nueva prosperidad. Cada verano llegaban turistas desde Milano, Torino, Alemania, Austria e incluso Suiza. Los hoteles crecían uno tras otro, los bares permanecían abiertos hasta tarde, la música llenaba las calles y el mar Adriático se convertía en el escenario de una nueva forma de vivir. Era la época de la Dolce Vita. Si quieren saber más sobre la Riviera Romagnola, les recomiendo escuchar el episodio número 4 del podcast, La Riviera Romagnola, una estate italiana. Y en medio de toda esta energía aparece un personaje que parece salido de una novela, un ingeniero de Bolonia que se llama Giorgio Rosa. Se dice que era una persona brillante, pero también alguien que constantemente estaba chocando con las reglas, con la burocracia, con las expectativas de los demás y con esa idea de que ciertas cosas simplemente no se podían hacer. Y después de una conversación particularmente dura con su exnovia, surge una pregunta que terminaría cambiando su vida. Una pregunta simple, pero al mismo tiempo muy compleja. ¿Y si existiera un lugar fuera de todas esas reglas? Un lugar donde pudiera empezar desde cero. ¿Y si construye una isla? Sí, una isla, en medio del mar. No se trataba solo de una fantasía pasajera. Porque Giorgio empezó a hacer cálculos, a dibujar planos, a estudiar leyes, a medir distancias. Y descubrió que en aquella época las aguas territoriales italianas llegaban solamente hasta pocas millas de la costa. Más allá de ese límite comenzaba el mar internacional, y técnicamente las leyes italianas ya no tenían jurisdicción allí. Durante años trabajó en silencio sin llamar demasiado la atención. Mientras Rímini seguía llenándose de turistas cada verano, él avanzaba lentamente con su proyecto. Y la solución que encontró para construir la isla fue realmente ingeniosa. Su sistema consistía en utilizar enormes tubos huecos de acero, que primero los transportaba flotando sobre el agua hasta el punto exacto donde él quería construir la plataforma. Una vez allí, los colocaba inclinados para que se llenaran de agua al interno y descendieran hasta el fondo, donde quedaban posicionados verticalmente. Después introducía otros tubos dentro de ellos, como si fueran piezas telescópicas gigantes, hasta clavarlos profundamente en el lecho del Adriático. Y finalmente llenaba toda la estructura con hormigón.
Poco a poco, esos tubos se transformaron en los pilares capaces de soportar el peso de toda la isla. Esta técnica fue tan exitosa que incluso Giorgio la patentó. Y contra toda lógica, en 1968, esa plataforma de 400 metros cuadrados empezó a tomar forma, emergiendo lentamente sobre las aguas del Adriático. Imagínense la escena, una mañana de verano en Rímini. Hace mucho calor, vemos todos los quitasoles alineados en la playa. Los niños que juegan, hay olor a protector solar, a piadina recién hecha. Y mientras vemos que el sol se refleja en el mar Adriático, notamos esta estructura extraña, que parece desafiar cualquier lógica. Naturalmente la gente quería ir a verla desde cerca, y así empiezan a llegar los primeros visitantes. Con el tiempo, esa plataforma empezó a parecerse cada vez menos a una obra de ingeniería y cada vez más a un pequeño mundo propio. Había una terraza, había espacio para recibir visitantes, incluso se instaló un bar. Y esta parte de la historia es tremendamente italiana, porque lo primero que hace un italiano cuando construye una isla en medio del mar, pone un bar. Pero ojo, que cuando digo bar, no se imaginen el bar chileno. En Italia, un bar es mucho más que eso. Es un lugar donde uno va a tomarse, por ejemplo, un café por la mañana, o te puedes comer un panino al mediodía, o juntarte a conversar un ratito con tus amigos, o simplemente terminar el día con un aperitivo. Es casi una extensión de la vida cotidiana. Así que si iban a fundar un país nuevo, era lógico que lo primero que tenían que hacer era abrir un bar, porque los italianos podrán discutir sobre muchas cosas, pero quedarse sin café, eso sí que no. Poco a poco, Giorgio empezó a construir todos los elementos que normalmente asociamos a un país. La isla tenía una bandera, tenía un nombre oficial, Isola delle Rose, tenía una constitución e incluso una especie de gobierno, formado por algunos amigos y colaboradores cercanos, mientras él, Giorgio, asumía el papel de presidente. La isla tenía también una oficina postal y sus propios sellos oficiales. Sí, escucharon bien, tenía sus propias estampillas. De hecho, hoy son una de las pocas cosas que todavía sobreviven de esta aventura y que se han convertido en piezas muy buscadas por coleccionistas. Y como si todo eso fuera poco, la isla también tenía su propia lengua y su propia moneda. Como idioma escogieron el Esperanto. Y ustedes se dirán, ¿qué es el Esperanto? Bueno, el Esperanto es una lengua que fue creada en 1887 por un médico polaco, con el objetivo de que fuera un idioma que pudiera ser hablado por personas de cualquier parte del mundo, sin tener que pertenecer a ningún país en particular. Y también tenía su propia moneda, el 1000. Nunca llegó a acuñarse en forma de billetes o monedas, pero oficialmente tenía exactamente el mismo valor que la lira italiana. En resumen, la isla tenía nombre oficial, bandera, gobierno, constitución, oficina postal, estampillas, lengua oficial y moneda propia. A Giorgio Rosa ya solo le faltaba una cosa. El 24 de junio de 1968, Giorgio declaró oficialmente la independencia de la Isola delle Rose. Durante algunas semanas, para ser bien precisos, por 55 días, aquellos 400 metros cuadrados suspendidos sobre el Adriático se convirtieron, al menos en el papel, en uno de los estados más pequeños y más extraños del mundo. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, mientras preparaba este podcast me di cuenta de que existían dos formas de terminar el episodio. La primera era contarles exactamente qué ocurrió después. Y la segunda era dejar que ustedes mismos lo descubrieran. Después de darle hartas vueltas, y como pienso que lo habrán intuido, decidí que esta historia merece ser descubierta por cada uno. Así que hoy no voy a contarles el final. La increíble historia de la Isla de las Rosas está disponible en Netflix. Les recomiendo verla en italiano original con subtítulos en español, porque además de contar una historia extraordinaria, captura muy bien el espíritu de esa Italia. Desde las playas del mar Adriático, en plena ola de calor, me despido con un brindis bien fresco, una copa de rébola. Y pienso que se estarán preguntando qué cosa es la rébola. La rébola es un vino blanco que nace en las colinas que rodean Rímini, muy cerca del mar. Es fresco, elegante, tiene aromas cítricos,
notas a flores blancas y una marcada mineralidad. Es como uno de esos vinos que cuando los pruebas tiene realmente sabor a verano. Gracias por acompañarme en este viaje para descubrir que Rímini no es solamente playas, quitasol y vacaciones de verano. También es tierra de personajes inolvidables, historias sorprendentes de esas que rara vez aparecen en las guías de viaje. Nel blu la nostra città. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify. Con un simple clic nos ayudarás a seguir creando nuevas historias. Y pasa a saludarme en Instagram, @sole.winemaker. Grazie mille e arrivederci al prossimo episodio.